Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios por esta bendición de poder compartir lo que Dios ha dado a mi vida y me ha mandado a compartírselas a ustedes. Eh, el título que yo tengo para esta clase o este tema se llama Los valientes de Amistad del Sur. Y me baso en Joel 3, del versículo 9 al 10, que dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones y lanza de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Señor, te doy gracias por esta palabra que has dado en mi vida, Señor. Te pido que sea yo una buena transmisora, Señor, de lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Gracias, Señor, por la vida de las personas que nos están escuchando esta noche. Te suplico que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús ato todo distractor, todo, Señor, lo que no provenga de ti. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en el Antiguo Testamento hemos visto que hay constantemente guerras entre los filisteos y los hebreos. Y bueno, la palabra filisteo viene de un vocablo que significa invasor. Y ellos ocuparon la parte suroeste de Palestina. Y como invasores, pues querían irse apropiando más y más y más de la tierra que se les había dado al pueblo hebreo. Y de ahí vienen muchas guerras. La primera vez que se menciona a los hebreos es en Génesis. Los filisteos eran muy superiores al pueblo de Israel en muchas cosas. Eran superiores en cuanto a soldados. Estos soldados estaban mejor capacitados en cuanto a armamento, en cuanto a jinetes. Y no solo eso, sino que ellos habían dado una orden, y esta la vemos en primero libro de Samuel, capítulo 13, versículo 19, que dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Pues más poder tenían ellos, porque el pueblo de Dios no tenía con qué defenderse. Los filisteos eran un pueblo de guerra, de por sí ellos ya eran agresivos. Y una de las historias del Antiguo Testamento más conocidas en la vida de David es cuando él se enfrenta con Goliat y lo vence. En esta historia vemos que tanto los hebreos como los filisteos estaban en dos montañas y ellos estaban formados para pelear. Llegaba Goliat. Goliat se dice que medía cerca de 3 metros y era un hombre de guerra. Entonces él era un hombre fuerte, un hombre que intimidaba y espantaba. Cuando veían los hebreos que se acercaba Goliat, dice la Biblia que ellos corrían espantados, salían huyendo. Y el padre de David, Isaí, lo manda a ver a sus hermanos y les dice que le lleven comida, que les lleve comestibles, ¿no? Y también pues saber cómo están sus hijos. Él tenía 8 hijos y David era el menor. Él encarga sus ovejas y muy temprano va a donde ellos se encontraban. En el valle de Soco estaban ahí.
Y cuando cuando David llega, se encuentra con que va entrando Goliat. Y él se enoja, se enfurece, ¿verdad? Y dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al escuadrón, al ejército del Dios viviente? Y lo escucha su hermano, lo regaña, lo maltrata y sigue David por ahí por el campamento. Se entera Saúl de este joven y lo manda a llamar. Y le dice, pero si eres un muchachito, ¿cómo vas a enfrentarte contra este filisteo? Y le pone ropa de guerra, la ropa que usaba Goliat, su casco, su pechera, el escudo, todo lo que él usaba pesaba más de 50 kilos. Y David era un jovencito. Ahora vamos a ver una imagen cómo los judíos creen que era David cuando él se enfrentó contra Goliat. Si ustedes lo ven, pues no está muy desarrollado, ¿verdad? Sus brazos son muy delgaditos. Esta es la imagen, o esta es una escultura que tienen en Israel y que los judíos actualmente dicen que así era David cuando se enfrentó contra Goliat. Y Saúl lo ve pues como un niño, como lo que era. Y le pone también el equipo con el que se iba a enfrentar contra Goliat. Empieza pues a tratar de caminar y no puede. Él no está acostumbrado a usar este equipo de guerra y le contesta, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David se quitó todo eso y fue a un arroyo a juntar unas piedras, 5 piedras. Las guarda en su costal y se dirige hacia donde está Goliat. Cuando él llega y sale Goliat y enfrente su paladín o su ayudante y lo ve, pues también Goliat lo menosprecia y le dice, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y nosotros conocemos el desenlace de esta historia. Sabemos que él lanza una piedra, no lanzó ni 2 ni 3, sino que al primer intento derriba a este gigantón, a este grandulón, a este hombre fuerte, a este filisteo que salía a retar al pueblo de Israel, lo derrota con una sola pedrada en su cabeza. Y me recuerda en Génesis cuando el Señor le dice le da la promesa, ¿verdad?, a Adán, que le dice que el enemigo iba a ser herido, la serpiente le iba a herir en el calcañar, pero que él le iba a herir en la cabeza. Y aquí empieza una vida de David, pero pasaron muchos años, 30 años aproximadamente, para que él se convirtiera en un hombre de escuadrones, en un hombre de guerra, de batalla, de lucha. Y él menciona en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, hace un recuento de varios valientes. De hecho, se llama así, tiene como título Los valientes de David. Y en estos capítulos, o en este capítulo, se mencionan aproximadamente 30 valientes, 30 soldados. Pero resalta a 3 que fueron los más valientes. Y el primer soldado es Joseph, o Joseph, como le dirían. Está en el capítulo 23, versículo 8 del segundo libro de Samuel, que dice, él mató a 800 hombres en una ocasión. En una batalla, él mató a 800. Yo no puedo imaginarme que haya sido en un instante. Nos dice aquí en la Biblia cuánto tiempo tardó en matar a esos 800 hombres. Tampoco dice que él haya salido bien librado, que no haya salido herido. Es lógico que si él está peleando con espadas, con lanzas,
muy seguramente que él salió lastimado. Pero él se mantuvo firme, él no se acobardó, él contra 800 hombres y a estos 800 hombres lo venció. Él fue perseverante hasta que ganó esa batalla. También menciona a Eleazar. En el siguiente versículo dice, uno de estos 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espalda. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Eleazar significa mi Dios es mi ayuda. Él peleó junto con David. Y dice aquí que se le quedó pegada la espada a su mano. No creo que aquí esté hablando en un sentido literal, o probablemente sí. Pero yo puedo ver que aquí fue Dios el que peleó en su lugar, cuando ya no tenía más fuerzas, cuando él tal vez ya estaba cansado, Dios tomó su lugar y peleó en su favor, peleó a favor de Eleazar y de David. Él ya no podía más, por lo tanto, Dios fue el que peleó por él. Dicen que hay más cobardes que valientes. Aquí el pueblo salió corriendo, pero regresaron cuando ya se había ganado esta pelea. Cuando ya habían derrotado a estos filisteos, salió el pueblo a recoger los despojos. No hay promesa para los cobardes, sin embargo, para los valientes sí hay muchas promesas. Recordemos que el nombre de Eleazar significa Dios es mi ayuda. Y ahí se cumplió esta promesa para un valiente. Pero yo no he encontrado promesas para los cobardes, para los que salen huyendo. Otro valiente es Sama. Y significa su nombre, él oye a Dios. Y dice en el versículo 11, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Nuevamente salieron huyendo. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Este terreno no era un terreno baldío, no era un terreno árido, no había escombros, piedras o cosas que no sirvieran. No, este terreno ya tenía un cultivo, ya habían brotado el fruto de esto que habían sembrado. No era muy grande, porque sí hace referencia a que era un terreno pequeño, sin embargo ya tenía frutos. Tampoco dice aquí que si era de él o no era de Sama, no lo sabemos, pero él lo defendió. No dice tampoco cuántos filisteos eran, pero él lo defendió, él se paró ahí en el terreno y lo defendió. Este terreno le iba a dar de comer no sé a cuántas personas, pero ya tenía fruto. Satanás va a atacar al cristiano que está dando frutos, porque él sabe que este cristiano que ya da frutos, él sabe lo que representa en el mundo espiritual. Él no va a atacar, así como los filisteos no se fueron a un terreno sin cultivos, sin piedras o con piedras o que no tuviera nada. No, ellos fueron a atacar un lugar en el que ya se había brotado de la tierra el fruto que se había sembrado. Cada que
hay una plaga en un huerto, en un sembradío, se busca esta plaga y se ve la manera dónde está, qué plaga es, cómo se va a combatir, para que esta plaga no destruya lo que se ha sembrado, porque se tardaron a veces meses o semanas para que diera fruto. Se cuida con mucho esmero esto que se ha sembrado. Sama lo defendió como si hubiese sido de él. Él no se acobardó, sin embargo, sí se fueron muchos. Los valientes surgen cuando los cobardes huyen. El pueblo de Israel sabía quiénes eran sus enemigos. Yo me preguntaba, ¿sé quiénes son mis enemigos? ¿Sé contra quién estoy batallando, luchando en estos días o desde que conozco de la palabra de Dios? ¿Yo sé quién es mi enemigo? ¿Sé las artimañas? Quiero pensar que en estas condecoraciones que les ponen a los soldados que han hecho algo extraordinario en una batalla, hay condecoraciones para cristianos, pero también Satanás se cuelga condecoraciones. Se cuelga cuando hace caer a alguien, cuando alguna persona se aleja. Pierden la batalla. O tal vez ni siquiera luchan, huyen. Nosotros tenemos armas. David no ocupó las armas que le estaba dando, ni el equipo que le estaba dando Saúl. Nosotros no podemos pelear con las armas que el mundo nos está ofreciendo o que el mundo nos proporciona, sean filosofías, sean lo que sea. Esas armas no nos van a servir, porque dice en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de tu milicia no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derrotar fortalezas. Esas son nuestras armas. Y yo anoté unas armas, pero considero que hay mucho más de las que yo anoté. Una de las armas con las que nosotros contamos es con la oración. En Santiago dice que Elías oró para que no lloviera por 3 años y que después también oró para que esa lluvia cayera. Esa es nuestra confianza, que no son palabras, nada más repetir o decir no. Tenemos nosotros la seguridad que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y va a conceder, a escuchar lo que nosotros le estamos exponiendo. Pero no es una oración solamente cuando estamos en batalla, en lucha, no. Los soldados, los guerreros, se preparan, tienen un tiempo. Goliat se había dedicado a pelear, a pelear toda su vida. Por lo tanto, él era un hombre que se había preparado, sin embargo, fue derrotado por un jovencito que tuvo fe y que peleó en el nombre del Señor. Él nunca se atribuyó que él fuera, él dice que él mató, David mataba a los osos o a los leones que atacaban a sus ovejas, pero él siempre lo hizo en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Él lanzó esta piedra, pero todos los soldados se preparan y la oración es una preparación para cuando vengan las batallas no te derrumben, no nos derrumben o no salgamos huyendo. Otra arma es la palabra de Dios. Y porque dice en hebreo que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Podemos nosotros decir y hablar y tratar de convencer, no sé, a los hijos o al esposo o a los hermanos, pero esas palabras no van a servir. Lo que va a servir es que nosotros hablemos la palabra, declaremos la palabra. Es por eso que tan importante que nosotros nos memoricemos los versículos, para que cuando venga la lucha, nosotros declaremos la palabra de Dios.
porque esa jamás va a regresar vacía, siempre va a dar un fruto. Otra arma con la que nosotros contamos es el nombre de Jesús. Mucha gente dice, ay, Diosito me va a ayudar, o Dios, pero ¿qué Dios? En Egipto, en Jordania, en muchos países en donde hay palestinos, mencionan muchísimo a Dios, mucho, todo el tiempo están, y si Dios quiere, y primero Dios, y mañana si Dios nos permite, pero su Dios es Alá. Pero el nombre de Jesucristo, ese si tú lo mencionas, les causa un impacto. Puedes ver la reacción si tú dices en el nombre de Jesús o Jesucristo es más que vencedor. A ellos les va a causar una reacción, porque para ellos su Dios es Alá. Pero el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y dice la palabra que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La alabanza es otra arma. Dice en Isaías 30:32, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con pandero, con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Esta es otra arma con la que nosotros contamos. No solamente es cantar y relajarnos, estar cantando. Es más, hay una terapia en la que muchos psicólogos dicen, ponga la canción que a usted le guste y cante para que se libere, para que se relaje. No, la alabanza es poderosa. En la alabanza hay liberación, en la alabanza hay sanidad. No es nada más cantar por cantar. Cuando alguien está pasando por una situación difícil, créanme que es muy difícil cantar, es muy difícil alabar a Dios. No se puede, pero cuando lo logras, sabes que has alcanzado la victoria. Cuando puedes orar en medio de la tribulación, en medio del problema, sabes que Dios te va a responder. No es nada más una oración, no tenemos fe. Hay muchas armas con las que nosotros contamos. Es la fe, la palabra de Dios, como les decía, y es el ayuno. Hay muchas armas con las que los cristianos contamos. Tal vez tú sientes que has sido abandonado, que te han dejado solo. En estos días o en estos meses que a lo mejor no hemos tenido contacto con mucha gente y tal vez pienses, ya no le importo a la congregación, nadie se preocupa por mí. ¿Sabes qué? Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El Señor va a ser el que va a pelear tus batallas. Él va a ser el que te va a dar la victoria. Hay muchos que no son valientes y que han salido huyendo ante esta situación, ante esta nueva vida, porque es una vida que nunca habíamos considerado tener. Jamás, ni en el sueño más que hubiésemos visto una película de ficción, yo creo que nunca habíamos imaginado que nosotros íbamos a vivir esto. Pero en medio de esta situación en la que hemos estado, Dios ha estado junto a ti. Dios nunca te ha desamparado. Él siempre ha estado contigo. Tal vez sí, mucha gente ha salido huyendo. Los cobardes son más que los valientes. Dios te ha llamado para que tú seas valiente. Dios te ha llamado para que nadie robe esos frutos que tú estás dando. Peléalos, cuídalos, que esos frutos sean multiplicados, que nadie te menosprecie, que nadie te vea pequeño, que el enemigo no te haga sentir inferior. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Todo el tiempo Dios nos ha estado cuidando. Todo el tiempo Dios ha estado vigilándonos. Hemos estado en el hueco de su mano. Dios es grande y a veces nos enfocamos en lo grande de nuestros problemas. Pero ¿sabes qué? Dios es mucho más grande que el problema, mucho más grande que la batalla que ahorita estás lidiando. Dios te va a dar la victoria.
Hemos aprendido de estos 3 valientes y de este joven que después se convirtió en un hombre que reinó, un hombre que les enseñó a sus soldados a luchar. Uno de ellos estuvo con él y lucharon hombro a hombro. Si tú sabes de alguien que está pasando por una batalla, por teléfono, hazle una llamada, dale una palabra. Y si tú te sientes solo, solamente recuerda que no estás solo, que Dios está contigo. Yo les quiero invitar a las personas que que han escuchado esto por la primera vez. Quiero decirles que Dios les ama y que Él se ha preocupado por ustedes desde antes de que nacieran. Y que Él les va a ayudar en esa situación en la que tú estás pasando, sea de enfermedad, sea de soledad, sea la que sea. Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la victoria. Y quiero que tú cierres tus ojos y que invites a Jesús a tu corazón, que le abras las puertas de tu corazón y que reconozcas que has hecho muchas cosas incorrectas. A esas cosas incorrectas Dios les llama pecado. Que le pidas perdón y que le digas, quiero ser un valiente. No quiero acobardarme ante los problemas, ante las situaciones. No me quiero acobardar. Quiero ser valiente. Que inclines tu rostro y que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Señor, abro las puertas de mi corazón para que tú vengas y reines en él. Reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho cosas incorrectas, cosas indebidas. Te pido que me perdones. Ya no quiero ser un valiente que sale huyendo ante los problemas. Quiero enfrentar esos problemas, esas situaciones en las que tal vez yo solo me he metido. Ayúdame. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo y declaro que tú eres mi Padre y que ahora yo soy tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y aquellos hermanos que han sentido esta soledad, que a lo mejor piensan que han perdido una batalla, pero la guerra no la han perdido. La guerra la ha peleado el Señor. La va a pelear por ustedes, por mí, por todos los que somos sus hijos. Y Él nos va a dar la victoria. Les invito a que cierren sus ojos y oremos al Señor. Señor, te doy gracias, Padre, porque tuya es la victoria, Señor. Porque los cobardes son más que los valientes. Yo quiero ser valiente. Quiero cuidar, Señor, estos frutos, Señor. Quiero cuidar mi hogar. Que nada ni nadie, Señor, se robe a uno de mis hijos o de mis familiares que te conocen, Señor. Que nada, Señor, los haga apartarse de ti. Ayúdame a ser un guerrero, una guerrera que se levante en medio de este terreno, de mi casa, de mis hijos, porque tú eres mi ayudador. Dice tu palabra, Señor, que diga el débil, fuerte soy. En ti soy fuerte. Tú has ganado, Señor, tú me has dado la victoria. Tú has ganado, Señor, ya la batalla. Quítame, Señor, esta ceguera, Padre, para que pueda ver, mi Dios, las victorias que tú me has dado, Señor, porque han sido muchas. Tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta de cuántas veces has peleado por nosotros y nos has dado la victoria. Enséñanos a ser valientes, a enfrentar, Señor, cara a cara las obras del maligno, Señor. Que nos demos cuenta y que le cerramos, Señor, las puertas y que no lo dejemos avanzar ni un paso. Que le cerremos la puerta en las narices al enemigo, porque nuestra casa no tiene parte ni suerte. Con nuestra familia no tiene por qué meterse, porque tú has sellado las puertas de nuestra casa con tu sangre, Señor. Declaro, Padre Celestial, que en cada familia de Amistad de Sur se levantan valientes a luchar, a pelear, Señor, en sus casas, en la congregación. Declaro, Señor, que hay valientes, muchos valientes aquí, Señor, que así como David contó a 30 y que tuvo un escuadrón de 600 hombres, encargados de no sé cuántos más hombres, Señor.
Yo declaro en el nombre de Jesús que aquí se levantará un escuadrón de valientes, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es fiel, Señor, porque yo creo en tu palabra, mi Dios. Y tú Señor, has obrado en la vida de cada uno de tus hijos que están en sus casas, que están escuchando y viendo esta transmisión. Gracias, Padre Celestial, por la obra que has hecho en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.